por parte de la dogmática, y también hemos analizado artículos importantes del Código Penal que van a ser fundamentales después para el ejercicio de la profesión, como el artículo 18, que está dentro de este gran tema que hoy abarca los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. ¿Qué sucede? Una vez que tenemos una acción típica, tenemos que dar un paso más, que es establecer si esa acción típica está o no comprendida por una causa de justificación. Y eso nos hace ingresar a un elemento que se denomina antijuridicidad, en una traducción que yo considero bastante infeliz, pero que ha prevalecido en la doctrina, que tiene que ver con la ilicitud penal, con la contrariedad de esa acción típica con el ordenamiento jurídico. Para este tema le pedí a Rodrigo, a Gabriela y Carlos que pudieran dar este tema, así que lo que voy a hacer es hacer anfitrión a Rodrigo, ahí está, y dejarlo con él, ¿ok? Que hoy vamos a hacer, o él va a hacer el primer enfoque de qué es la antijuridicidad, digamos, cuáles son las características fundamentales de este elemento, cuáles son los temas que se estudian acá, y quizás, seguramente, entrar ya con el concepto de causa de justificación y de bueno, la que más probablemente van a ver en la práctica también, como lo es la legítima defensa, ¿no? Acerca de la cual tanto se habla, digamos, en la sociedad y cuando pasan casos, y en fin, se discute si en tal situación una persona puede o no matar a otra. Y a su vez ahora con la complejidad también que tenemos de la LUC, en sentido que vino a modificar, digamos, la redacción original del artículo 26, estableciendo una solución que, bueno, va a haber que estudiarla con cierto detenimiento. Así que, bueno, también eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para dar este tema con la redacción del código al día de hoy. ¿Okay? Así que, bueno, te dejo, Rodrigo. Así que dale, cuando quieras arrancar. ¿Activas el micrófono ahí o querés que lo active yo? No sé. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, para mí es realmente un orgullo estar de vuelta con Diego. Acá hace algunos años ya estoy en Melo, en Cerro Largo, y como que uno va perdiendo un poco pie y se va perdiendo las comidas de la docencia. Entonces es un orgullo poder estar de vuelta acá en la universidad y ayudando a Diego con esto. La idea entonces de empezar hoy a hablar de antijuridicidad, otro de los elementos. Para eso es importante que ustedes naturalicen esto del concepto estratificado del delito, o sea, tengan incorporado a la hora de analizar un caso los elementos del concepto estratificado del delito. La acción, o sea, para que tengan claro que para que sea delito debe cumplir todos esos filtros que tantas veces hemos insistido, de acción típica, antijurídica y además culpable. No solo para salvar la materia, que ya con eso me parece que es una motivación más que suficiente, sino que además como método de análisis es fundamental que tengan incorporado, que ya lo naturalicen a la hora de escuchar un caso, a la hora de escuchar la prensa, a la hora de analizar qué norma voy a aplicar, tengan incorporado ese concepto estratificado del delito con las diferentes capas o etapas que debe pasar para atribuir responsabilidad penal y para considerar delito. Como bien decía Diego, ya habíamos analizado el hecho de la tipicidad, con lo complejo que es la tipicidad, ese juicio de análisis de la conducta para ver si efectivamente encarta en un tipo penal, es decir, en una figura que está legislada como delito,
con toda la complejidad que ello implica. Recuerdan los elementos objetivos o los elementos subjetivos, las formas de imputación en el tipo, es decir, el dolo eventual, la culpa con previsión, el gran problema de la omisión. Vean lo complejo que es ya ese juicio de encarte o análisis de la conducta para saber si es típica o no. Pero el injusto penal requiere además no solo que la conducta sea típica, sino pasar en definitiva a otro estrato, a otro análisis, que es la antijuricidad. El paso siguiente, en definitiva, es hacer una especie de confrontación de la conducta típica respecto a todo el ordenamiento jurídico. Lo que vamos a tener que analizar es si esa conducta que ya llegamos a inferir que efectivamente es típica porque encarta en una conducta individualizada como delito, en un tipo penal, además es antijurídica. Además, no se encuentra autorizada por un permiso especial que en definitiva, muy a grandes rasgos, podemos definir en las causas de justificación. Entonces, vean lo complejo que es, no solo lo difícil de hacer ese análisis de tipicidad con todos los elementos del tipo, sino que ahora el siguiente elemento va a ser de confrontar esa conducta que llegamos a la conclusión que es típica respecto a todo el ordenamiento jurídico y averiguar si no existe algún permiso especial que, aunque sea típica la conducta, en definitiva no pueda ser catalogada como delito por existir un permiso especial, como pueden ser las causas de justificación, especiales permisos que están en el ordenamiento jurídico. Cuando uno analiza los diferentes estratos y va haciendo el camino del delito en cuanto a acción típica, antijurídica y culpable, con respecto a la acción y a la tipicidad, hay una relación de género-especie. Uno puede, de alguna manera casi que intuitivamente, decir que el universo de acciones es mucho más amplio de la tipicidad. Y algo similar con respecto a la antijuricidad y la culpabilidad. O sea, la relación de acción y la tipicidad es claramente diferenciable porque el universo de acciones es mucho más amplio a las acciones típicas, y algo similar se puede decir con respecto a la antijuricidad y la culpabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, con respecto a la tipicidad y a la antijuricidad, la relación es más íntima, es decir, hay una relación más cercana entre esos dos elementos, entre la tipicidad y la antijuridicidad. ¿Cuál es la relación que desde el punto de vista dogmático tiene la tipicidad, es decir, una conducta que puedo llegar a la conclusión que encarta perfectamente en un tipo penal y por ende tiene la cualidad de típica con respecto a la antijuridicidad? ¿Por qué hablamos de antijuridicidad si ya llegamos a la conclusión que una conducta efectivamente puede catalogarse como típica? Es decir, cuando efectivamente esa persona con intención de matar dio muerte a una persona, ¿por qué voy a analizar la antijuridicidad como un efecto jurídico, una confrontación de esa conducta típica con relación a todo el ordenamiento jurídico? La importancia está, primero, dijimos, porque es un elemento consolidado de la teoría o del concepto estratificado del delito, y además, ya lo habíamos señalado, es la antesala de esos especiales permisos que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, esa persona que dio muerte con intención de matar a otra persona puede estar autorizado, en el caso de legítima defensa, en el caso de cumplimiento de la ley, en el caso de otras autorizaciones incluso supralegales, puede estar autorizado por el ordenamiento jurídico y por ende que la conducta no sea antijurídica. Ya termino, Nicolás, y te dejo. Con respecto a la relación que quiero volver entre tipicidad y antijuridicidad, a nivel dogmático existe una discusión. Pues la primera interrogante que nos podemos hacer, bueno, si la conducta ya es típica, si ya está individualizada en el ordenamiento jurídico y específicamente desde el punto de vista penal, ¿por qué vamos a evaluar
los efectos jurídicos y ya llegamos a la conclusión de que la conducta encarta en un tipo penal. Sí, Nicolás. Yo no te estoy escuchando, no sé si... No se escucha. Profe. Sí, Ahí va, ahora sí. disculpe. No, que justamente en línea con lo que usted decía, que muchas veces las leyes no solo contienen normas prohibitivas, porque justamente a veces se hace, como decía Zaffaroni, necesario, ¿no?, reconocer que la realización de esa acción antinormativa es precisamente un derecho que no puede negarse a la gente como ese ejercicio de libertad que tiene, que de alguna manera es la única alternativa que tiene para disolver ese conflicto al cual se está enfrentando o digamos, o al menos la única alternativa, ¿no?, que se da en el campo de los hechos. Por eso iba en línea, quería agregar eso con lo que usted decía de que hay leyes permisivas, o sea, hay ciertos permisos que se le da a la persona, al sujeto, para que pueda salir de esa situación en la cual se encuentra. Sí, bárbaro, Ojeda, es tal cual así. Muchas veces las causas de justificación que tiene que ver o que está vinculado inexorablemente con esos permisos, parten de concebir el ordenamiento jurídico como un ordenamiento en el que existen normas prohibitivas, en el cual existen tipos penales, pero además existen esas normas permisivas o esos especiales permisos, y existe esa dualidad, digamos, dentro del ordenamiento jurídico de las diferentes normas, no solo prohibitivas, sino con los especiales permisos, con las discusiones que hay en cuanto a si esos permisos también, como el tipo penal, tiene un aspecto objetivo y subjetivo, pero me estoy adelantando un poco. La idea es primero intentar explicar por qué es importante analizar la antijuridicidad cuando ya tenemos el elemento de la tipicidad, es decir, cuando ya tenemos una cualidad del hecho que nos lleva a inferir que efectivamente esa conducta se amolda, encarta en el tipo penal. Y con respecto a ese vínculo entre tipicidad y antijuridicidad, decíamos que particularmente está muy conectado, es íntimo, con una intimidad mucho mayor que lo que puede ser la acción y la tipicidad o la antijuridicidad con la culpabilidad. Y se ha discutido a nivel dogmático y en la evolución de la teoría del delito, cuál es esa relación efectiva entre una conducta típica, es decir, la tipicidad, y la antijuridicidad. Para algunos autores, dicen que la conexión es íntima a tal punto de que la tipicidad es la esencia de la antijuridicidad, es decir, la conducta es antijurídica, en definitiva, por ser típica. Entonces no pueden diferenciar claramente ambos elementos, lo que hablan inclusive de que la tipicidad es la ratio essendi, es decir, es la esencia de la antijuridicidad. Es decir, la conducta va a ser antijurídica, va a ser ilegal, ya del hecho de estar individualizada como delito. Eso de alguna manera complica un poco el tema de los permisos. Bueno, ¿cómo ubicamos los permisos como elementos negativos de la tipicidad? ¿Cómo hacemos para diferenciar la tipicidad con respecto a la antijuridicidad? ¿Cómo podemos diferenciar ambos elementos si concebimos que son elementos diferentes? Si además de encartar en esa figura individualizada como delito, tenemos que hacer un juicio de confrontación, de comparación con todo el ordenamiento jurídico y evaluar si existen autorizaciones especiales. Y creo con respecto a esto que las posiciones más acertadas o la que de alguna manera le da más lógica, ya incluso hace mucho tiempo, capaz que a mediados del siglo XX o antes, Max Ernst Mayr hablaba de que la conducta típica es indicio de la antijuridicidad. Es decir, una conducta por estar individualizada como delito, por decir, por el hecho de dar muerte con intención de matar a una persona, eso hace que eso sea un indicio de que la conducta sea antijurídica. Y ese indicio se puede destruir, se puede
de alguna manera neutralizar, ¿cómo? Justamente verificando si en el ordenamiento jurídico existen causas de justificación, existen especiales permisos que determinarían que la conducta no es antijurídica, y ahí cortaríamos el análisis, ahí estaríamos hablando de una conducta que no es delictiva y por ende no se le puede atribuir responsabilidad penal. Max Ernst ponía el ejemplo del fuego y el humo. Bueno, en realidad dice, el fuego, el humo sigue inexorablemente al humo, el humo sigue al fuego, pero no siempre que hay humo hay fuego, digamos. Dice, es un indicio en realidad de que cuando existe una conducta típica, existe el indicio de que sea antijurídica, y de alguna manera eso se puede cortar con los especiales permisos que están en todo el ordenamiento jurídico. Y ese es un tema interesante. ¿Cómo evaluamos la antijuridicidad? ¿Debemos valernos únicamente de las normas penales? Me pide la palabra Miriam, así que voy hasta ahí. Buen día, profe. No, cortito, digo, un poco digo también porque yo lo veo como, capaz que estoy equivocada, es eso que puse, o sea, la tipicidad como un estado previo, o sea, como una presunción, porque se ve más clara en las causas de justificación, ¿no? Que podemos separar la tipicidad y la antijuricidad, digo, porque una acción puede ser típica, pero, digamos, no tiene por qué ser antijurídica, como va a pasar cuando usted explique lo de la legítima defensa o alguno de los elementos de las causas de justificación. Al menos yo lo veo más claro si lo veo de esa manera, ¿no? Entonces ahí me entraría como una nota o como una característica de la antijuricidad, no solamente el concepto de algo, una acción que es contra la norma, sino como, digamos, que puede haber acciones que le quitan la nota de ilícito porque tengo ciertos permisos de parte de la ley. No sé si iba por ahí o estoy equivocada yo. Disculpe, profe, por cortarlo. No, por favor. Sí, exactamente, Miriam. Viene justamente por ese lado. O sea, las ventajas de entender esa relación de tipicidad con respecto a la antijuridicidad como indiciaria, justamente me parece que tiene o sobrevuela sobre cómo ubicamos las causas de justificaciones, cómo esos permisos especiales. Y claramente lo que decía Miriam es así, o sea, vean lo complejo que es, que decíamos que una conducta que claramente se puede amoldar a todos los requerimientos del tipo penal, esto de dar muerte, lesionar, la sustracción con apoderamiento en el hurto, incluso habiendo cumplido todos esos elementos, puede estar autorizada en un estrato posterior por una causa de justificación que, como bien decía Miriam, no nos quedemos únicamente con la legítima defensa. Vamos a ver que el elenco, incluso hay autores, yo creo que Zaffaroni es muy lógico en el sentido que han señalado que las causas de justificación ni siquiera son taxativas, es decir, uno podría interpretar que esos permisos no están regulados a texto expreso, no están abarcados únicamente en la legislación, sino que existen determinados permisos incluso supralegales, es decir, permisos que no están legislados a texto expreso, y el elenco entonces no estaría abarcado por ese conjunto de artículos como el 26 del Código Penal cuando regula la legítima defensa, o el cumplimiento de la ley, o el mismo consentimiento. ¿Qué pasa cuando la lesión es consentida en el artículo 44? Entonces, no solo es la legítima defensa, sino son todo un elenco de causas de justificación, de especiales permisos en las cuales la conducta típica no va a ser antijurídica, no puede confrontarse, es decir, con todo el ordenamiento jurídico, en virtud de que existen autorizaciones especiales. Y acá vean lo importante que es el contexto. O sea, cuando los docentes ponen casos,
y Diego ha insistido particularmente en esto, la modificación a veces en pequeñas cosas del caso determinan, por ejemplo, la aplicación o no de un permiso especial, la aplicación o no de legítima defensa, del estado de necesidad, por lo cual esto de la imputación penal, con lo difícil que es, adquiere mucha relevancia en cómo y en qué contexto se realizaron las conductas que estoy analizando. O sea, eso además lo van a ver cuando profundicen sobre el tema de litigación. Muchas veces el litigante lo que hace es explotar el contexto de la persona que está defendiendo o la persona que pretende acusar. O sea, el contexto es clave porque puede determinar justamente la existencia de una causa de justificación, la inexistencia entonces de responsabilidad penal. Vean además que la mayoría de la doctrina entiende que cuando existe una causa de justificación, inclusive no habría responsabilidad civil. O sea, vean lo importante que es conocer, en definitiva, el contexto de la situación para aplicar las normas, ¿no? Y para aplicar el contexto o para conocer el contexto de la situación, valga la redundancia, tengo que conocer. O sea, como litigantes tenemos la obligación de investigar los hechos, no solo el hecho en sí específico, sino justamente todas esas circunstancias aledañas que van a ser claves, no solo para aplicar la norma, sino en definitiva en el marco de un juicio oral para explotar ese contexto a favor del juez, ¿no? Por eso tengan en cuenta eso cuando se modifican pequeñas situaciones, porque de alguna manera determinan la aplicación de una norma que puede determinar o la responsabilidad penal o no, o incluso, como estamos viendo, la aplicación de una causa de justificación. Simplemente esto como nota. Miriam, sí. Cortito, profe. Digo, no, porque el otro día leyendo incluso a Langón, yo lo que parece loco, pero una de las cosas que me completó o que pude entender un poco también es este carácter fragmentario, digo, de las leyes penales, digo, ¿de dónde venía? Digo, cuando yo tomo esa fragmentación que se hace, por ejemplo, de la ilicitud, y yo lo veo también en la responsabilidad civil, digo, ¿no? O sea, también, y digo, bueno, pero entonces esto es porque en realidad hay determinadas acciones que son ilícitas que me las va a abarcar el sistema penal y porque necesitan otras sanciones de otra magnitud y ese tipo de cosas. Pero parece loco, pero por primera vez lo entendí así como completo, digo, ¿por qué era fragmentario? ¿Por qué esto se fragmentaba? ¿Por qué yo lo voy a ver desde una materia y lo estoy viendo de otra también? Que no es casual, sino es una mirada en la que a mí me va a permitir verlo de distinta manera. No sé si es importante lo que digo, pero a mí me pareció como relevante entenderlo, en definitiva, lo que nosotros, los conceptos que decimos, ¿no? Digo, esto de que por qué lo tomábamos de una manera de un lado y otra manera de otro. Bien, sí, eso realmente es importante, el hecho de tratar de interconectar los conceptos. Yo les decía, bueno, si ustedes de alguna manera no estudian, es muy difícil seguir la dinámica de el análisis de estratificados, porque claramente no son compartimentos separados que uno pueda aislar y decir, bueno, la tipicidad y la antijuricidad como elementos totalmente independientes, que no están conectados, sino que en definitiva, cuando hablábamos incluso del error, cuando hablábamos de diferentes elementos, la interconexión es clara, debemos tener conceptualmente definidos los elementos para poder seguir avanzando, porque si no se hace realmente muy difícil. Y el fundamento, o sea, se supone que esto del concepto estratificado lo que le da al delito es un orden, o sea, más allá de cada legislación que va a tener particularidades, es un método de análisis que se aplica a todas las legislaciones del mundo, por lo cual no solo debemos tener el concepto de lo que es acción, de lo que es tipicidad, de lo que es antijuricidad, sino en definitiva intentar darle sentido a por qué ese elemento viene después de la acción,
¿Por qué lo que estoy calificando es una acción? ¿Por qué lo que estoy hablando de antijuricidad es un hecho típico? Porque en definitiva, entendiendo la lógica del análisis, seguramente los conceptos se van a ir acomodando en un marco realmente difícil, porque como estudiantes la verdad que es bastante denso, incluso en la evolución una vez le cuesta entender, bueno, por qué se ubicaba incluso acá el dolo, por qué estos elementos subjetivos antes se los ubicaba acá. Uno realmente a medida que va leyendo logra interpretar o entender la ubicación sistemática de los elementos y a su vez darle un sentido para clarificar los casos, la responsabilidad. Entonces, por eso es fundamental que lean, que estudien y que pregunten cuando realmente no les quedó muy claro lo que estamos diciendo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Rodrigo, aprovecho de decir una cosita cortita nomás. Sí. Esto de las relaciones entre la antijuricidad y la tipicidad es importante, y esto último que decía Rodrigo, para que ustedes entiendan el significado de alguna manera de ciertas expresiones. ¿Qué quiere decir que cuando decimos, cuando llegamos a la antijuricidad, que tenemos una acción típica? Por ejemplo, en la legítima defensa, si pensamos en el caso clásico de la causa de justificación, de si una persona puede matar o no en ciertas circunstancias. Y ya tenemos una acción que está encuadrada dentro de un determinado tipo penal, que cumple por lo menos con todos los requisitos de lo que establece la ley penal en cuanto al homicidio, desde el punto de vista de la tipicidad. Pero todavía no podemos decir que hay responsabilidad penal porque tenemos que dar un paso más. Tenemos que ver si esa persona que mató a otra, sabiendo que mataba a alguien, es decir, cumpliendo con el tipo penal objetivo y subjetivo, no estaba amparada por algún permiso del orden jurídico. Entonces, relacionando esto con lo que decía Rodrigo, algunos autores dijeron, como decía el Mayer, por ejemplo, de que esto del humo y el fuego, bueno, siempre que hay humo, o casi siempre que hay humo, si voy atrás del rastro del humo y sigo el rastro, voy a dar con el fuego, ¿no? Esto del fumus bonus iuris, a veces que se habla también en procesales, resuena un poco a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto con el humo y el fuego? Quiere decir que siempre que hay una acción típica, o casi siempre que hay una acción típica, va a haber atrás una acción contraria al orden jurídico. O sea que la regla, vamos a decir, de alguna manera, cuando yo tengo a una persona que mató a alguien desde el punto de vista objetivo, que además cumple con los elementos del tipo subjetivo, sabía que estaba frente a una persona, disparó el arma de modo intencional, por regla general, la antijuridicidad va a estar, vamos a decir, dada. Pero en algunos casos, sin embargo, que son casos extremos, y son casos que están regulados, y que lo vamos a ver, el orden jurídico concede algunos permisos. Otros autores decían, en cambio, que siempre que haya una acción típica va a haber antijuridicidad penal. Y que los tipos penales, que por ejemplo, las causas de justificación son algo así como elementos negativos del tipo penal que ya, de alguna manera, esto analizado conjuntamente con la antijuridicidad. Por eso la idea del tipo penal permisivo, de alguna manera, la tomamos prestada de ahí. ¿Okay? Esa idea de que son como lo mismo, de alguna manera, algunos autores la toman, de hecho el propio Emil Puig, si ustedes ven en el manual, se arranca mucho por el lado de la antijuridicidad, pero me parece que no nos permite delinear claramente los perfiles de cada uno de estos, como decía Rodrigo, pasos metodológicos o elementos, o qué es lo que tenemos que analizar en cada caso. Cuando analizamos la antijuridicidad pasamos a analizar, a tratar de completar esa idea del injusto, confrontando esa acción típica, como decía Rodrigo recién, no solamente con los permisos del derecho penal, sino con el resto del ordenamiento jurídico. Entre otras cosas, porque una de las cuestiones que vamos a decir, si se quiere desde el punto de vista de la integridad
o del orden jurídico como un sistema, es que lo que está permitido en un sector del ordenamiento jurídico no puede estar prohibido en otro. Si una conducta está permitida en una parte del ordenamiento jurídico, no puede ser a la vez prohibida y permitida. O sea que no puede ser a la vez delito y no delito, digamos, ¿no? Por eso la idea de que la antijuridicidad va mucho más allá del Código Penal. Incluso en algunos autores como Zaffaroni, más allá de la legislación, que no solamente Zaffaroni, muchos autores sostienen esta idea de la causa supralegales de justificación. Y por eso también, y no quiero adelantarme, pero ya lo menciono para que lo vayan viendo, algunos conceptos, como por ejemplo el consentimiento, que muchos autores lo ubican, y creo que es el lugar correcto, acá, digamos. El consentimiento puede funcionar como una causa de exclusión de la responsabilidad penal por tratarse de que una conducta adecuada al derecho, en el sentido de que quien consiente algo no puede a la vez pretender, digamos, la comisión de un delito. Lo vamos a ver con el artículo 44. El 44 del Código Penal ubica la lesión consensual, la lesión consentida, dentro de las causas de impunidad. Sin embargo, después vamos a ver que esa ubicación no es correcta. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo entro a un ring de boxeo a pelear a enfrentarme con un rival, después no voy a decir, o me cago a piñas y me dejó el ojo así, voy a la comisaría y hago una denuncia. No, yo consentí. No puedo decir, soy víctima de un delito de lesiones. De alguna manera, si lo ven de ese lado, también algunos deportes, los deportes de contacto, de agresión, consisten en eso. Consienten lesionarse. Yo subo a un ring y ya sé que puedo terminar con la cara desfigurada. ¿Okay? ¿Eso qué implica? Un consentimiento de mi parte. ¿Significa que no le pegué ni me pegaron intencionalmente? No. Nos matamos a piña. Los dos queríamos ganar la pelea. Pero los dos consentimos que podemos resultar lesionados como consecuencia de esa pelea. Entonces, eso simplemente para que vean como un ejemplo cómo funcionan estas categorías. ¿Okay? Una cosa es que la acción sea típica y otra cosa es que esté permitida. Puede ser típica, aunque parezca contradictorio esto a primera vista, una acción puede ser típica pero estar permitida. Y las situaciones de permisos son en general situaciones, vamos a decir, excepcionales. Por eso la idea, vuelvo a eso del humo y el fuego. No podrían ser la regla porque no, obviamente si no hay una cuestión lógica ahí que no estaría funcionando. Entonces digamos que la mayor parte de las discusiones se van a encaminar en la práctica en que si es típica, si no es típica, si se cometió a título de dolo o no. Pues hay una gran parte de discusiones importantes, y en el caso de la legítima defensa, fundamentalmente, y además Rodrigo y Gabriela, que son defensores públicos, lo tienen ahí permanentemente en los casos, que defienden que es, bueno, esta persona que mató a otra, ¿se defendió o no se defendió? ¿Mató a alguien en legítima defensa o no? ¿Qué hacemos cuando hacemos un razonamiento de ese estilo? Valoramos si, pese a haber matado a alguien, no había un permiso como para hacerlo por tratarse de una situación excepcional. Pero, digamos, a veces esto también se mezcla un poco con la inexigibilidad de otra conducta, que es algo que vamos a ver después. No tenía otra forma que hacer que matarlo. Pero bueno, no me quiero adelantar tanto. Todavía estamos viendo un poco dónde situamos la antijuridicidad, que ustedes entiendan la importancia que tiene este elemento para, como decía Rodrigo, seguir avanzando en el análisis del delito. No puede haber una conducta típica que sea delictiva si hay un permiso en el orden jurídico, sea en el Código Penal, en una ley especial o en cualquier otro sector del ordenamiento jurídico. O sea que tenemos que pasar este filtro y vamos a decir, bueno, en principio la acción típica es antijurídica, sí, pero, ojo, o sea que de alguna manera es un elemento que lo analizo primero por la negativa, digamos, ¿no? ¿Tengo una acción típica? Sí, tengo una acción típica. ¿Está permitida o no? Bueno, si no hay un permiso, es antijurídica. Nicola, y seguimos, Rodrigo, bueno, te dejo a cargo.
Sí, Cuando cortito quieras igual, hacer un profe. corte, definilo nomás. está, bárbaro. El Zoom es medio cansador. No sé quién me había pedido la palabra, Janet, creo primero y después Ojeda. O dale, Nicola, primero entonces. Sí, profe. No, que igual cortito. Que por eso es que, entonces, al menos yo lo entendí de la lectura, es que el injusto penal no es cualquier conducta antijurídica, sino solo va a ser la que es penalmente típica, ¿no? De hecho, era algo lo que sostenía el profesor, pero en la clase que tratábamos la tipicidad. Pero también, por otra parte, tampoco es injusto una conducta meramente típica, sino solo, digamos, cuando es también antijurídica, ¿no? Por eso es que creo que era Puig, si no me equivoco, que decía que el injusto penal es aquella acción que es típica de antijurídica, que va de la mano con lo que usted al principio sostenía también, profesor. Sí, no sé, alguien más que me había pedido la palabra. No, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. No, por lo que decía Nicola, de la opinión de Zaffaroni, de que los permisos no son taxativos. ¿Quién es el que decide que el permiso no es taxativo? O sea, porque todo tiene que estar reglamentado. Por ejemplo, traigo un caso a colación. Va la policía persiguiendo dos adolescentes que van en una moto robada, se dan contra un árbol, se mata, ahí no hay defensa personal, no hay defensa del 3-2 que sería proporcionalidad entre los bienes defendidos, no hay nada, y caen los policías presos. O sea, no los amparó el permiso de Ahí va, eso antijuridicidad. ya lo vamos a ver un poco cuando demos el tema de las presunciones, puedo adelantarme demasiado. Pero con respecto a esa pregunta, ¿no? De que todo tiene que estar regulado, quiero volver a algo que señalaba Diego con respecto a que el juicio de antijuridicidad es un juicio de comparación del hecho típico con respecto a todo el ordenamiento jurídico y no solo a la materia penal. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué no solo tenemos que buscar en el Código Penal cuáles son las causas de justificación, los especiales permisos, no solo abarcados por el 26, por el 27, por el 28 del Código Penal, sino por todo el ordenamiento jurídico? ¿Por qué se habla que la antijuridicidad es referido a todo el ordenamiento jurídico? Yo creo que el motivo más fácil y didácticamente más fácil de aprender, es decir, de tomar, es justamente la coherencia del ordenamiento jurídico, que Diego ya lo decía. No puede ocurrir que en una rama del derecho ese hecho esté autorizado y en otra rama del derecho ese hecho esté prohibido o sancionado, por un tema de coherencia interna, por un tema de fines que produce la norma, por un tema lógico de efectos que pretende tener la norma y el ordenamiento jurídico en las personas. Ese tema de coherencia interna hace justamente que a la hora de analizar la antijuridicidad, lo que tenemos que hacer es no remitirnos exclusivamente al ámbito penal, sino a todo el ordenamiento jurídico, y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque el juicio de antijuridicidad es justamente un juicio bastante amplio de todo el ordenamiento jurídico y todas las ramas del derecho que no abarca exclusivamente el ámbito penal. Eso se entendió, se lo vuelvo a explicar porque me interesa justamente que quede claro, y por eso decíamos que había la doctrina mayoritaria señalaba que si existía una causa de justificación que excluye, es decir, que hace que la conducta no sea antijurídica, esto incluso no determinaría responsabilidad civil porque no hay un hecho en definitiva ilícito
Y justamente por ese tema de coherencia interna no se puede estar permitiendo y prohibiendo al mismo tiempo en un mismo ordenamiento jurídico. ¿Eso se entendió? Otra idea, una cortita ahí en el medio también, o dos cositas muy cortas, pero no quiero interrumpir más. Janet decía, ¿de dónde sale esto? Recordemos que a veces hay algunas construcciones teóricas que nos sirven para mejorar nuestra comprensión sobre las categorías. En todo este tema de la antijuricidad, además, hay una cuestión también de valoraciones sociales. ¿eh? De hecho, Belzel decía que, por ejemplo, una conducta socialmente aceptada no puede ser antijurídica. Y nosotros un poco en broma, un poco en serio, decíamos, bueno, a ver, si nos vamos a los territorios ahí de amigo Rodrigo, allá por la frontera, probablemente nadie tiene internalizado que, bueno, hacer las compras en el supermercado del lado brasilero es un delito de contrabando. ¿Por qué? Porque hay una conducta socialmente aceptada en la frontera de... ni siquiera cuando vamos al Chuy ocasionalmente, ¿no? Nos tomamos como, bueno, vamos al Chuy, que vamos a comprar alguna cosita, vamos a comprar unos garotos, una botellita, una ropita, una X, ¿no? Unos perfumes en el free shop, en el cuestión, ¿no? Viene un tipo, nos da la cédula brasilera para que hagamos la compra. O sea, toda una ilegalidad que si lo vemos desde el punto de vista de la lupa estricta del derecho penal, están una cantidad de delitos que se están cometiendo, todo el mundo lo sabe. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Una aceptación social de la conducta. ¿Podemos decir que eso no es una conducta típica de contrabando? No. ¿Podemos decir que no sabemos que estamos cometiendo contrabando? No. Sabemos y cometemos, cumplimos con la descripción del tipo penal. Pero hay una aceptación social de la conducta por un contexto determinado en el cual se produce. Eso por un lado simplemente para dejarlo anotado de por qué no es solamente ni siquiera tampoco definidas así, texto expreso en el orden jurídico. Pero piensen ustedes que también si en un momento determinado, y creo que en algunos momentos esto sucedió, se permite, por ejemplo, comprar cierta cantidad de productos del otro lado y traerlas, por parte de una norma que pueda salir, una resolución administrativa, yo que sé qué, del Ministerio de Economía, pongamos, esa norma, por más que esté sea una norma por allá perdida del Ministerio de Economía que le permite a alguien de alguna manera cometer una infracción que podría llegar a ser un delito, no puede ser al mismo tiempo delictiva. Si no, pero si salió un decreto hace poco que permite a los, no sé, a los riverenses comprar cierta cantidad de cosas del otro lado. ¿Cómo puede ser esto delito? Eso es lo que un poco apunta esta idea. Y después, bueno, había una segunda cosa que me olvidé que iba a decir. Pero esto sobre la aceptación social de la conducta, para que ustedes entiendan cómo hay acá un tema también de valoraciones sociales, que se van a mezclar incluso cuando analicemos legítima defensa. Miren, cuando analizamos, por ejemplo, legítima defensa, no es solamente, está bien, tiene ciertos requisitos y todo lo demás, pero hay un punto en el cual vamos a analizar esto de la proporcionalidad y el bien jurídico y la vida y la propiedad, y bueno, y ahí estamos haciendo una valoración de qué le damos, qué concepto tenemos de cada uno de estos. Por eso son conceptos a veces variables. Las conductas permitidas en el Far West no eran las mismas que las conductas permitidas en una sociedad del siglo XXI, occidental. Y de repente las conductas permitidas en una sociedad como la uruguaya no son exactamente las mismas que las permitidas, no sé, en otro contexto, no sé, en sociedades más violentas, o en sociedades que tienen otras costumbres. Tampoco lo vemos en el pueblo que en la ciudad. Hay un montón de variaciones en las cosas, ¿no? En el pueblo la gente anda armada, como algo natural. Bueno, en la ciudad no salimos con un cuchillo en la cintura. Todo eso hace que las valoraciones también que hagamos en este plano van a tener cosas, algunos condimentos, llamémosle, extrajurídicos, en el sentido puro de la palabra. Incluso cuántos tipos penales. Perdón, Diego. No digo que cuántos tipos penales incluso no se aplican, no se dejaron de aplicar por componentes sociales, ¿no? El hecho, por ejemplo, no sé, de inscribirse con 18 años o sacar la credencial que está individualizado como delito,
o figuras o normas que de alguna manera el mismo uso o la costumbre inciden en la aplicación y hay como una especie de derogación, entre comillas, digamos, de esos tipos Claro. penales. Pero me piden la palabra, no sé, Sí, y antes de darle la palabra, te digo que Gabriela. es una intervención ahí de Miriam Rodríguez, dice, apuntando a la diferencia entre antijuricidad formal y material. Eso, antijuricidad formal y material, ahora lo vamos a ver, o lo va a mencionar Rodrigo, tiene que ver con... simplemente lo dejo apuntado ahí. Dale, Gabriela o... Bueno, Miriam está... Hola, buenos días. No, que yo quería justo apuntar a eso de que estaba hablando de que muchas veces, aunque la conducta sea típica, la sociedad lo acepta, pero también muchas veces a la sociedad, como estaba hablando del mini contrabando, pero también otras conductas que llevan después, que no lo vamos a ver en la legítima defensa, le rechina a la sociedad, como por ejemplo la protección de la propiedad en un mismo plano que otros derechos. No se acepta o no se aceptaba el hecho de que mates a una persona por defender tu propiedad. Entonces, si bien hay, bueno, después lo vamos a ver, pero distintas posiciones al respecto, también hay conductas que la sociedad acepta, tolera, y otras que no acepta o tolera, aunque estén tipificadas. Eso. Bien, hasta acá entonces tratando de hacer un raconto, hemos visto entonces que la tipicidad en definitiva no basta para conformar el injusto penal, sino que en definitiva el otro estrato es la antijuricidad, que es un juicio de confrontación de esa conducta típica respecto a todo el ordenamiento jurídico. Señalamos en definitiva que el estudio entre la tipicidad y la antijuricidad ha oscilado, o sea, se ha estudiado qué vinculación existe entre la tipicidad y la antijuricidad. Habíamos tomado posición, siguiendo a Mayer, de que una conducta que es típica es un indicio de antijuricidad, que puede estar neutralizado ese indicio por causas de justificación, por especiales permisos que se encuentran en todo el ordenamiento jurídico, para lo cual no solo tenemos que buscar en materia penal, sino que por un tema de coherencia interna, por un tema de lógica, por un tema incluso de elementos sociales, deberíamos buscar, o el concepto de antijuricidad está referido mucho más allá del ámbito penal. Hasta aquí hay alguna pregunta, está todo bien. Antes del corte me gustaría al menos dar algún titular con respecto a algo que se señaló de la antijuricidad formal y la antijuricidad material, que es una categoría que introduce von Lis en los primeros años, o sea, ya del siglo XX, en el cual distingue lo que es antijuricidad formal de lo que es antijuricidad material. Y acá creo que se hizo referencia en el chat, por eso si alguien quiere participar con respecto a Miriam, ¿puede ser? No, profe, cortito un poco porque capaz que yo entendí mal y lo que venía diciendo Camaño un poco era como lo formal desde esa idea, no solamente lo que dice de Fondi, sino Langón en algún momento hace como una precisión con respecto a la diferencia de antijurídico prohibido por la ley y el aspecto material, en realidad lo que contiene, digamos, lo que la ley prohíbe, ¿no? Y yo lo asociaba a eso que decía Camaño con respecto a lo que socialmente, en un momento determinado, un momento histórico, como un concepto, va conteniéndose, digamos, en la normativa jurídica, ¿no? Para mí, la división entre lo material y lo formal, tenía ese sentido, digamos, ¿no? Lo formal, digo, como lo que, el delito porque está prohibido y lo material, entonces, por lo contrario, los principios generales, a la buena costumbre y todo ese tipo de cosas. No sé si es un aporte, digo, pero me pareció cuando lo leí, digo, que tenía como esa relación con las conductas sociales y lo que estábamos hablando. Un poco como para traer
la idea de la formalidad y lo material. Digo, capaz que no, que no tenía relación, pero me pareció que iba por ese lado. No sé si Diego ahí que lo veo. No, que más que nada, ahora lo va a mencionar Rodrigo, la antijuricidad material tiene que ver con otra cosa, que es con los bienes jurídicos y con el principio de lesividad, del cual hablamos desde el primer día en los cursos de penal, como uno de los principios fundamentales, y en el cual implica que por más que una conducta cumpla formalmente con la descripción, si no hay una afectación relevante a un bien jurídico, si no hay afectación de gravedad importante, la conducta no la podemos considerar antijurídica. Esa fue un poco la idea de von List. El derecho penal solamente se ocupa de afectaciones relevantes a bienes jurídicos. No es un derecho de tipo infraccional administrativo. Entonces, bueno, a ver, manotear una caja de caramelos de un kiosco está mal, está tipificado como hurto y todo lo demás. Pero, ¿le vamos a aplicar una pena? ¿Es relevante esa afectación al bien jurídico? De tal modo, o sea, los delitos contra la propiedad lo vemos esto muy claramente, ¿no? Pese a que la práctica termina criminalizando, y es una de las disfunciones justamente. El tema de los delitos de bagatela, en la antijuricidad material plantea eso. ¿Cuál es el peso real de la conducta? Pero bueno, no quiero meterme por ahí, simplemente aclarar que no es tanto por el lado de las buenas costumbres o los principios, digamos, como una cosa así, sino mucho más concreto, referido a los bienes jurídicos, a la forma de afectación de bienes jurídicos, que no es cualquiera. Digamos, por algo hablamos de un principio de lesividad, y si esto lo vemos del lado de procesal, por algo el fiscal, por ejemplo, tiene algo que se llama el principio de oportunidad, que le va a permitir decir, bueno, esto yo lo voy a archivar, no lo voy a perseguir penalmente. ¿Por qué? Porque no es formalmente delito, no, porque la verdad es que no voy a poner en marcha todo el mecanismo de la justicia penal para perseguir esta situación de el que manoteó un paquete de cigarros en un kiosco. Porque no tiene el peso suficiente, adecuado, como para, digamos decir, aplicarle una consecuencia tan grave y tan severa como la pena. O sea, cuando hablamos de derecho penal estamos hablando de un instrumento muy burdo en cierto punto, digamos que respondemos con un palazo en la cabeza, o sea, nos mandamos preso. Entonces, por eso es que siempre la doctrina ha insistido mucho en esto del principio de lesividad y el fiscal debe seleccionar los casos, no puede perseguir todos los delitos por igual, no es lo mismo el hurto de una bicicleta que el hurto de, no sé, que ingresar a una casa y abrir una caja fuerte y robar la plata que esté en la caja fuerte. No es lo mismo, los hechos son distintos, tienen un peso distinto, no es lo mismo en una pelea un rasguño de 5 centímetros en la cara, de abrirle de par en par toda la cara y que tengan que operarse, no es lo mismo. Son conductas que, desde el punto de vista del peso material, o de esto que le llamamos la antijuricidad material, son distintas. Entonces, bueno, dos personas se pelearon en la calle, bueno, sí, una terminó con un chichón, estaba raspada, bueno, pero a ver, ¿tiene esto un peso como para decir, bueno, es un delito de lesión, es realmente relevante como para seguir adelante con las consecuencias penales o no? Eso es un poco la cuestión. Por supuesto son temas polémicos, ¿no? Están los fundamentalistas siempre que aparecen acá y dicen, no, todo es un delito, todo es igualmente grave. No, todo es igualmente grave. El funcionario público, si lleva la lapicera a su casa, ¿comete un delito? Bueno, sí, comete un delito. Que se lleva el paquete de hojas para su casa. Ustedes, si hacen un parcial cuando era escrito y se llevaban las hojas, ¿era delito? Y bueno, sí, si nos ponemos a mirar, está tipificado como un delito. ¿No? Pero vamos a perseguir al funcionario público que se llevó la lapicera a la casa.
Se la apropió, se la llevó, la utilizó como propia y se la llevó. Y está tipificado como un delito. No es lo mismo eso. Ahora, claro, si usted me dice, bueno, todos los días se llevan una lapicera, cuando llegaba a la casa tenía 150 lapiceras y las vendía en la feria, bueno, eso que ya cambia, pero quiero decir para que entiendan esto, cómo funciona. No basta una cuestión de adecuación formal a un tipo penal. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo que sea relevante. A veces nos cuentan un caso y decimos, sí, tal vez, bueno, una pavada, a ver, bueno, está bien. No llegó a hacer nada. Es más, hay hasta conductas que uno dice, esto es horrible, esto es... ¿no? En el sentido de que, bueno, uno piensa, por ejemplo, en la rapiña, una tentativa de rapiña, pero a veces son pavadas la tentativa de rapiña. Uno no sé, me lo pueden decir mejor mis colegas defensores, pero a ver. Tipo, asustó a alguien por la calle porque le quería sacar plata y de repente se fue corriendo y no pasó nada. Bueno, tentativa de rapiña, yo qué sé. No sé. Ustedes tienen más experiencia que yo en eso, pero digamos, hay muchas situaciones que a veces no tendrían que estar en derecho penal por razón de falta de relevancia. Sí, tal cual. Aquí como antes un cuento de Eduardo que siempre decía, Eduardo Pelle, que era defensor de oficio, igual que los colegas acá, le tocó, bueno, defendió a una persona por tentativa de hurto, después al tiempo volvió la misma persona por tentativa de hurto, ya como era la cuarta vez que era tentativa de hurto, que el tipo, la tentativa, o sea, el tipo intentaba cometer el hurto y nunca lo cometía, ¿no? Hasta que la anécdota del juzgado es que un día le dijo, pero mi amigo, esta es la quinta vez que lo defiendo por tentativa de hurto. Usted algún día, a ver si tiene éxito y consume el delito, porque así si comete el hurto, bueno, si va preso, pero usted intenta, termina preso y nunca lo logra. O sea, al final, es como un caso de, ¿no? Va a la cárcel por nabo, en el fondo, ¿no? Por no poder ni siquiera cometer un delito. No digo, pero más allá del chiste, digamos, que además me lo imagino en esa situación, pero bueno, un día que lo tenga que defender sea porque realmente logró cometer un delito, ¿no? Porque está intentando y nunca se lleva a nada, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, para ponerle una nota de color, pero tiene que ver con esto, ¿no? Además me imagino a Eduardo en ese contexto, la verdad que lo veo diciendo casi como un ladrón Dándole frustrado. a todo el mundo cagándose de risa, ¿no? El juez al fiscal a todo el mundo. Antes del corte, digo, simplemente insistir en esa idea, ¿no? de la antijuricidad material implica entonces en el análisis del bien jurídico, es decir, se supone que cuando el legislador individualiza una conducta como delito, en ese universo que tiene que ser la solución de principio, que es la libertad, identifica conductas que son como una especie de isla, que por el principio de legalidad tienen que ser de alguna manera con determinadas características, es decir, con contornos específicos, bastante cerradas en esa diagramación. A su vez, son realizadas o deberían realizarse en base a un bien jurídico tutelado. Es decir, cuando uno identifica delitos, generalmente en el análisis se realizan o se individualizan en base a bienes jurídicos, un concepto que ha sido estudiado con ríos y ríos de tintas en cuanto a, bueno, qué implica esto del bien jurídico en materia penal, es un derecho humano, es un interés humano vital, cómo podemos encerrar ese concepto que parece bastante amplio. Pero es muy interesante lo que se ha planteado, es, bueno, la antijuricidad material tiene que ver justamente con cuán lesivo es a ese bien jurídico que determinó el origen del delito. Si lo que se protege en el hurto es la propiedad o la disponibilidad de esos bienes, bueno, cuán lesiva fue la conducta a la propiedad.
si en realidad el delito es las lesiones, bueno, ¿cuán lesiva fue la conducta a esa integridad física? Bueno, justamente la antijuricidad material refiere entonces al grado de lesividad al bien jurídico en cuestión en cada tipo penal. Así que, si no existen dudas, vamos a hacer un corte hasta 9:10 y volvemos tratando de meter un poco de pata porque nos quedan unos cuantos temas.
Bueno, volvemos. Recapitulando un poco, habíamos iniciado el análisis de la antijuricidad. Es una buena pregunta de examen. ¿Cuál es el vínculo entre tipicidad y antijuricidad? Si es un vínculo indiciario o no. ¿Cuáles son las teorías que vinculan la tipicidad y la antijuricidad? Habíamos visto, en definitiva, que no estaba referido únicamente al derecho penal, sino que a todo el ordenamiento jurídico. Nombramos la dicotomía esto de la antijuricidad formal y material, que en la material implica un paso más, implica evaluar si hay un daño al bien jurídico que protege o que le da vida al tipo penal, que a su vez tiene importancia práctica esto de la antijuricidad material porque nos va a graduar el injusto, es decir, no puede ser lo mismo robar, no sé, robar 5 pesos a realizar un asalto con otra suma de importancia, es decir, la afectación al bien jurídico en definitiva gradúa, tiene la importancia práctica de graduar el injusto, es decir, esa acción típica y antijurídica que se denomina injusto, esos 3 elementos, no determina graduar la antijuricidad material una conducta con respecto a la otra. Es decir, no puede ser lo mismo cuando hay una afectación mayor al bien jurídico que cuando la afectación es superflua. Y en ese sentido también sé que Gabriela tuvo algún caso de receptación, no recuerdo si era una olla o que incluso tuvo que recurrir al Tribunal de Apelaciones, que también me parecía interesante que ella cuente algo de ese caso, es decir, un caso de receptación de elementos que claramente uno... realmente la justificación de la sanción penal con esos elementos realmente era sumamente cuestionable. No sé si Gabriel anda por ahí o... Bueno, capaz que no. ¿Alguna duda con respecto a eso, a la antijuricidad, a esos elementos, El siguiente paso implicaría ya ingresar al ámbito de las causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Son permisos que están contenidos en el ordenamiento jurídico que determinan que aunque la conducta sea típica, no sea antijurídica, no sea ilegal y en definitiva no se le pueda atribuir responsabilidad penal. En cuanto al fundamento de todas las causas de justificación que decíamos no solo son las que están reguladas en el artículo 26, 27, 28, no solo es la legítima defensa, no solo es el cumplimiento de la ley, incluso se puede hablar del consentimiento de la víctima. ¿Qué pasa si al médico se lo intentaría responsabilizar por lesiones? ¿Qué pasa si no sé, en el marco de un partido de fútbol 5 hago la denuncia al muchacho del cuadro contrario que me dio efectivamente una patada, que en realidad fue una situación de juego? ¿Qué valor se le da el consentimiento de participar en un juego, básicamente que ya de por sí tiene riesgos a la integridad física? Un ejemplo más latente o más claro es el caso del boxeador, que entrena justamente para que sus golpes sean de alguna manera más eficaces, que puedan afectar la integridad física, y a su vez asume el riesgo de que pueda sufrir golpes importantes que afecten a su propia integridad. Bueno, ¿qué valor implica ahí el consentimiento de la persona que resulta lesionada? Cuando formalmente uno podría decir, bueno, pero hay dolo eventual, o sea, yo me represento la idea de que con un golpe en un torneo le puedo quitar la vida a mi oponente y sin embargo entreno para que mis golpes sean eficaces, entreno justamente para que el golpe justamente provoque más daño. Entonces, ¿qué pasa ahí con el consentimiento de las personas que participan en esa actividad? Y lo vamos a ver, ya lo adelantó Diego cuando veamos el artículo 44, pero la mayoría de la doctrina sitúa esto del consentimiento del ofendido en el marco de
las causas de justificación, de estos permisos especiales en los cuales la conducta no sería antijurídica. Con respecto al fundamento de todas las causas de justificación, sería muy difícil señalar, bueno, ¿por qué? Porque las causas de justificación, por ejemplo, legítima defensa, con respecto al estado de necesidad, el fundamento es distinto en una con respecto a la otra. El estado de necesidad, justamente, que determina que yo afecte a otra persona en una particular situación de emergencia, por ejemplo, si dos personas son náufragos y existe solo un salvavidas o solo un elemento que permita sobrevivir a los dos, y en definitiva yo peleo por sobrevivir y justamente gano y la persona muere, cuando no había otra instancia posible en ese estado, ese particular estado de emergencia, el fundamento va a ser distinto de ese estado de necesidad a lo que puede ser la legítima defensa, a lo que puede ser otra causa de justificación. Por lo cual dar un fundamento general a todas las causas de justificación parece bastante complejo, ya decíamos, por la heterogeneidad mismo de todas las causas. Pero la idea es entrar, o por lo menos sobrevolar, en la causa casi que justificación más utilizada, o estrella, o la que tiene más prensa, que es la legítima defensa. La legítima defensa tiene un fundamento poco menos que histórico. Cicerón hablaba de que instintivamente el ser humano de alguna manera se defiende frente a una agresión ilegítima y que eso no se podría castigar. En cuanto al fundamento de la legítima defensa se ha oscilado. Algunos hablan de que en realidad el Estado, cuando no puede proteger a las personas en determinadas situaciones, no puede sancionarlo frente a esa ineficacia estatal de no poder protegerlo cuando existe una agresión ilegítima, no provocada, y cuando esa actividad de defensa es racional al ataque. Vamos a ver todos los elementos que exige la legítima defensa. Entonces tenemos la causa seguramente la más empleada es la legítima defensa, que es una causa de justificación, que está regulada en el artículo 26 del Código Penal, y que, decíamos desde antaño, o sea, desde épocas remotas está regulada, y el fundamento de por qué está permitido, decíamos, ha oscilado mucho. Se han dado varias teorías de por qué es legítimo justamente darse el hecho de matar en legítima defensa, lesionar en legítima defensa, haciendo un asterisco que me parece importante. La legítima defensa no solo comprende el delito de lesiones y el delito de homicidio, es decir, yo puedo actuar en legítima defensa dañando un derecho de la otra persona y abarca todos los delitos o todos los derechos, es decir, no solo comprende el delito de lesiones o el delito de homicidio. Y eso me parece interesante que lo tengan presente, porque si bien en la regulación del Código de 1889 estaba remitido exclusivamente al delito de lesiones y al delito de homicidio, hoy si leemos la formulación de la legítima defensa, abarcaría la defensa de cualquier derecho y no solo de esos nombrados. Pero ¿cuáles son, muy a grandes rasgos, los elementos de la legítima defensa? Básicamente son, históricamente, se han nombrado tres grandes elementos. La agresión ilegítima, la persona tiene que haber sufrido una agresión ilegítima para poder defenderse, que ese acto de defensa sea utilizando un medio defensivo racional o la racionalidad del medio empleado como segundo elemento. Y el tercer elemento es la falta de provocación, es decir, la persona que se defiende no puede provocar esa agresión ilegítima. En cuanto a la agresión ilegítima, no quiere decir inexorablemente que sea un delito, es decir, cuando la persona se va a defender de una agresión ilegítima, no quiere decir que agresión ilegítima sea sinónimo de delito.
creo que ahí Gastón Chávez pone un ejemplo de el artesano que tiene su mercadería o sus productos en la calle y le van a pisar justamente esos productos y empuja justamente al transeúnte que justamente iba a dañar alguno de esos objetos que tenía a la venta. Bueno, en realidad podría hablarse incluso en ese contexto de una legítima defensa en cuanto a que se le empuja para evitar que con el pie dañe esos productos o esos objetos. Es decir, la amplitud de la legítima defensa es realmente considerable, ya decíamos, porque abarca todos los derechos. Requiere entonces el puntapié inicial, es una agresión ilegítima, que además tiene que estar latente esa agresión ilegítima, porque si no, si ya cesó la agresión, si ya se realizó, no puede haber una defensa de algo que ya cesó, de algo que ya terminó. ¿Se entiende? En cuanto a la agresión y eso de la actualidad de la agresión que históricamente se exigió y está en el primer elemento, se ha realizado una interpretación bastante particular en el marco de la violencia doméstica. ¿Qué pasa con los homicidios liberatorios? Es decir, cuando hay situaciones de agresiones constantes y humillantes en el marco de violencia doméstica, y esa persona, después de haber sufrido ataques constantes, de haber sufrido ataques a la integridad física, de haber sido humillada, por ejemplo, una mujer durante varios meses, durante varios años, reacciona y da muerte a ese ofensor después de haber padecido y sin tener elementos de eficacia. Por ejemplo, habiendo realizado denuncias de violencia doméstica sin respuesta, habiendo intentado irse de la casa y sin tener tampoco soluciones con respecto a eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretamos esto de si podría, en ese contexto, existir legítima defensa, por cuanto hay autores que señalan, bueno, pero ahí la agresión en realidad no es actual o ya cesó, y el homicidio ya liberatorio en realidad es cuando el ofensor estaba durmiendo, por ejemplo, y esa persona, después de haber sufrido tanto, lo mata, por ejemplo, aprovechando que está dormido, que está de espaldas. Yo creo, y la interpretación, incluso hay jurisprudencia incluso del 98, que señala que en esos casos sí puede existir legítima defensa, aunque la actualidad de la agresión no sea tan clara. Justamente por todo ese daño que sufrió la persona, la víctima, puede ser la mujer en la generalidad de los casos, durante años, y lo más importante en el análisis es, bueno, qué elementos tenía, si realizó alguna denuncia, si intentó huir, si en definitiva había otros elementos, justamente en base a el segundo requerimiento, que es la racionalidad del medio empleado. Pero tengan en presente, y esto lo vamos a retomar justamente el jueves, que la actualidad de la agresión en determinados contextos se interpreta en forma excepcional, como puede ser en la violencia doméstica, en la cual hay aristas particulares, se desarrolla en el marco de la intimidad, las posibilidades de defensa en realidad son acotadas, y eso que de regla se exige que la agresión sea actual, que sea inminente, en ese marco de violencia doméstica tan particular, en ese plano íntimo, realmente ha tenido una interpretación más flexible, más laxa, por las particularidades que tiene. La idea es seguir avanzando después con respecto a la legítima defensa, sin perjuicio que queda un minuto, por lo cual les pregunto si en este inicio hay alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, si no, nos vemos el jueves y que pasen muy bien.
Nos vemos. Gracias, profe. Chao, gracias, profe.